está reflejado en cada uno de nosotros. Eso lo dice en primera de Juan 4:20. Así que amando a Dios y al prójimo, nosotros descubrimos el verdadero amor de Dios por nosotros mismos. Ahí está el verdadero, la verdadera frutillita de la torta. Porque el verdadero amor hacia uno mismo consiste en cumplir las obligaciones hacia Dios y después hacia el prójimo. Entonces ese amor se expresa en el cuidado por el alma de uno mismo y también, ¿no es cierto?, subordinando el espíritu, el cuerpo, limpiándose del pecado, ¿no es cierto?, limitando nuestras necesidades personales, todo por el otro. Nosotros muchas veces, y esto no se confundan en que nosotros debemos cargar la cruz del otro, ¿no? Eso es lo que estoy queriendo decir, no implica sufrir por el otro, en que también uno tiene que cargar sus culpas, no. Sino que uno debe, ¿no es cierto?, charlar con el hermano, estar junto con el hermano, indicarlo, guiarlo, hablarle, darle una explicación de que cómo son las cuestiones, ¿no? Y después también nosotros, es lo que le damos siempre a la gente, que eso es muy importante, es una fuerza espiritual. De esto estoy hablando. Si uno no tiene esa fuerza, no puede dar lo que no tiene a otra persona. Después también están, ¿no es cierto?, las capacidades de cómo uno manifiesta ese amor. El Señor Jesucristo habla así sobre esto, dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, que lo que le decía hace un rato, el que ama más a su hijo que a mí, el que ama más a todo otra cosa más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz. Entonces, ¿qué quiere decir en Mateo 10, 37, 38? Que si no hace estas cosas, no lo sigue a él. ¿Me entienden lo que le digo? Esto quiere, ¿no es cierto?, dar por enseñanza los 10 mandamientos. Vamos con el primer mandamiento. ¿Qué vemos en el primer mandamiento? Que nuestro Señor afirma su existencia. Todavía nuestro Señor Jesucristo no se reveló a los hombres. Él ya existía, es coeterno, como coeterno con el Padre. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos afirmando la existencia de Dios, ¿no es cierto? Y que Él nos amonesta a honrarlo, único Dios, y que nosotros debemos dar un homenaje divino solamente a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si otra cosa está por encima de Él, por ejemplo, si nosotros amamos el dinero, no estamos honrando a Dios. Eso es una forma de idolatría. Después, cuando empiezan a leer y estudiar las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, eso nos van a llevar a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, a un conocimiento más amplio de Dios. Pero siempre esas cosas se tienen que hacer bajo la dirección de, ¿no es cierto?, de padres espirituales, bajo la dirección de la iglesia. Porque, ¿qué pasa? Como pasó siglos anteriores, ¿no? Cualquiera agarra la Biblia, pone bajo el brazo y ya se cree que es teólogo y profeta. No, profeta no hay más. Y teólogo, uno es teólogo cuando lleva 20, 25, 30 años de estudio. Eso es un teólogo. Una cosa es ser bachiller de teología, que ahí te dan las herramientas bajo la dirección siempre de la iglesia para que uno pueda guiar a los demás. Y después está un teólogo, que es una persona que toda su vida estudió la teología. Son cosas muy diferentes. Después, ¿no es cierto?, estas cuestiones existen, a ver cómo le puedo explicar, cosas que infringen el primer mandamiento. Y esas cosas son, ¿no es cierto?, el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? No creer en Dios. Dios dio ese poder también a los seres humanos. Él los creó, pero bueno, hay gente que no cree en Dios y bueno, descartan, ¿no es cierto?, esa existencia. Y bueno, el profeta David a tales personas los llama necios. Él dijo: el necio de corazón no hay un Dios.
Entonces, eso lo dice el profeta David. Después está también el politeísmo, cuando uno no tiene a Dios, el único Dios en su corazón, y reconoce a otros dioses, ¿no es cierto?, imaginarios que no existen. Incredulidad, ¿no es cierto?, cuando la persona es incrédula de algo que también proviene de Dios. Y acá es lo que también quiero decir, ¿no es cierto?, es algo cuando uno, es un tema por ahí capaz que es medio jodido, pero bueno, cuando uno no cree en esas cosas que vienen de Dios o cuando uno duda de Dios, es como una blasfemia, ¿no es cierto?, a lo que todo es de Dios. Y eso es un pecado muy grave. Entonces, ¿no es cierto? También otras cosas es cuando una persona es muy ansiosa y no se deja guiar por Dios. Entonces, ¿no es cierto? Esas cuestiones nos llevan muchas veces a, al orgullo, a la presunción, eh, al entusiasmo por los malos ejemplos, ¿no es cierto? Un descuido, ¿no es cierto? Eh, en cómo vivir la vida cristiana. Entonces, todas esas cosas van en contra del primer mandamiento. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Asistiendo frecuentemente a los servicios de la iglesia, porque ahí contienen las lecciones de Dios, sus obras, escuchar los sermones del sacerdote, leer libros religiosos, ¿no es cierto? Y de contenido moral de la iglesia. El segundo mandamiento. El segundo mandamiento es el mandamiento que prohíbe la idolatría, es decir, que prohíbe la fabricación para culto de cualquier ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es algo que nosotros creemos que es Dios. Por ejemplo, si, a ver, eh, bueno, yo tengo, a ver, ahí atrás mío, ¿no es cierto? Podrán ver, tengo iconos. Y yo digo, bueno, esos iconos, ese icono es, eh, vamos a decir así, la madera, bueno, si tiene una forma, ¿no? Es Dios. Y no, la madera no es Dios. Lo que eso representa es a Dios, pero la madera no es Dios. Como dijo San Juan, sí, San Juan Damasceno, dice, nosotros no adoramos a la materia, adoramos lo que representa la materia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, no es cierto? Que prohíbe cosas que nosotros fabricamos y que creemos que es Dios. Pero al fin y al cabo, esas cosas no son Dios. Eso, si nosotros le pedimos a lo que está ahí, no sé, hacer un milagro, no, la tabla no hace un milagro. Lo que va a hacer milagro es lo que está representado en la tabla. No sé si me entienden. También, ¿no es cierto?, rendirle culto a imágenes del sol, la luna, las estrellas, ¿no es cierto?, plantas, animales, personas, peces. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, darle poder a lo que no es de Dios y rendirle culto. El único culto que se le rinde es a Dios. Y poner esto en lugar de Dios es algo pecaminoso y es algo que prohíbe Dios, ¿no es cierto? Y es un Dios celoso. Después también, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos ahondar con este mandamiento es que también, si bien acá después hay muchos pasajes de la Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros damos acá a conocer, Éxodo 25, 18, 22, en donde el Señor le dice a Moisés, le indica cómo hacer la tapa de la alianza, cómo hacer muchas cosas con la cuestión de manda en cierta forma a hacer imágenes de lo que hay en el cielo, porque los ángeles están en el cielo. Eh, el Señor también le pidió a Moisés que haga un santuario lleno de imágenes, y también eso tenía que estar en el interior cubierto por un velo, una fina tela de lino, que lo que es
el precursor de lo que sería hoy el altar ortodoxo. Así era como Dios había pedido a Moisés que se construyera el tabernáculo. Eso es el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo es el precursor de lo que hoy es el altar de la iglesia. Bueno, eh, después también vemos muchas cosas, ¿no es cierto? El Señor le ordenó a Salomón que esculpiera querubines en las paredes, en la parte donde hoy, te dense una idea, ¿no? Que donde estaban las puertas reales, ahí había querubines. Todas estas cosas, ¿no es cierto? El Señor mandó a que se hagan. Por eso hay una diferencia entre ídolo y imagen. Son cosas muy, muy diferentes. Bueno, también la veneración de las reliquias, ¿no es cierto? Lo que pasó con Eliseo, que un hombre murió y no se dieron cuenta que ahí estaba enterrado el profeta y ese hombre tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que acá es muy extenso para explicar, pero después le voy a dejar este PDF para que con detenimiento puedan leerlo. El tercer mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? Pronunciar el nombre de Dios en vano. Muchas veces, ¿no es cierto?, y me incluyo, que Dios me perdone, uno usa el nombre de Dios en vano o a veces sin darse cuenta, o en broma, o en juego, o en conversaciones vacías, pero eso está mal. Yo sí, sí, también muchas veces he escuchado cuando dicen te juro, o no es cierto, en conversaciones, no, te juro por Dios, o esas cosas así. Eso es sacrilegio, son juramentos irreflexivos. También, ¿no es cierto?, es una blasfemia, porque usar el nombre de Dios en vano, algo tan, tan puro, tan, tan grande como es el Dios de Dios, es Señor de señores, sobre él, sobre adelante ti se doblará toda rodilla. O sea, fíjense el poder que tiene el poder de Dios. Entonces, los votos, ¿no es cierto? Eh, a veces nosotros hacemos cosas que no tienen que ser, por ejemplo, votos irreverentes, eh, y sin saber que muchas veces el propio Dios usó un juramento sobre el cual el apóstol Pablo dice, habla en su epístola a los hebreos, dice, los hombres juran por el Altísimo, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda disputa. Por eso Dios, deseando mostrar principalmente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su voluntad, utilizó por medio un juramento. Imagínense qué grande, ¿no?, que es esto, cosa que no tenemos que tomarlo a la ligera. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento del Señor Dios nos exhorta a que 6 días se consagren, ¿no es cierto?, al trabajo y a los deberes correspondientes, y después, ¿no es cierto?, de acuerdo a la vocación de cada uno, el séptimo día se consagra al servicio de Dios para las obras santas y actos que agradan a Dios, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento se conmemoraba el sábado, que en hebreo, ¿no es cierto?, significa descanso de paz, como séptimo día de la semana. Pero en memoria de la creación del mundo, que es el séptimo día, Dios descansó de los actos de la creación, habla el Nuevo Testamento que desde la época de los apóstoles se empezó a celebrar el primer día de la semana, el domingo, en memoria de la resurrección de Cristo. Por eso es que nosotros los cristianos no honramos el sábado. De ahí viene la cuestión, porque según la tradición y las escrituras, dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo. Y eso lo podemos leer y está en las escrituras, ¿no es cierto? Entonces, bajo el nombre del séptimo día es necesario no solo incluir el día de la resurrección, que es el domingo, sino también otros días de fiestas, ayunos establecidos por la iglesia. A veces cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo de
hacer todo lo que la Santa Iglesia nos pide, y también el Antiguo Testamento incluía en el sábado esas fiestas, ¿no? La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta cristiana más importante, la fiesta de las fiestas, triunfo de los triunfos, es la resurrección radiante de Cristo, la Santa Pascua. Esa es la fiesta más importante junto con su nacimiento, ¿no es cierto? Y después también eh, no solamente estos días, sino que también las otras fiestas son importantes, pero hay fiestas que son más importantes que otras. Después seguramente yo o el padre Esteban le vamos a dar esta fiesta, ¿no? Que son 12 fiestas que son inamovibles para la iglesia y que sí o sí en el día que caiga tiene que ser celebrada. Tampoco no son menos culpables aquellos, ¿no es cierto?, que puedan cesar sus ocupaciones, ¿no es cierto?, de los trabajos mundanos, porque también debemos pensar de que mediante nuestro trabajo nos ganamos el pan. Pero muchas veces no es más importante el trabajo o las obligaciones que tenemos para rendir culto a Dios, para estar con Dios, ¿no es cierto? Es así. Ni que sea venir a la liturgia 2 domingos en el mes, confesarse, comulgar, es muy importante. Y otra cosa también, asistir a las fiestas, a las vigilias, y bueno, todo, ¿no es cierto? Dios nos exige que le sirvamos a Él, no tanto a las cuestiones del mundo. El quinto mandamiento. El quinto mandamiento del Señor nos pide a nosotros que honremos a nuestros padres. ¿Y eso qué es? Esto, ¿no es cierto? Haciendo esto, Dios mismo nos promete una vida feliz y duradera. Honrar a los padres significa amarlos, ser respetuoso con ellos, refrenarse en ofenderlos por palabras o acciones, cuidar de ellos ya cuando ellos estén viejos, cuando estén ancianos, ¿no? Hay muchos textos en la Biblia sobre Marcos, Éxodo, Levítico, que por ejemplo dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, dice. ¿Esto qué quiere decir? Que honrarás a la gente que es más antigua que nosotros. Entonces, estas cosas se ocurren, eh, estamos agradando a la ley de Dios y a Dios mismo. También los apóstoles dijeron a los reyes judíos, dice, juzgad si es recto delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta cuestión? Uno debe eh, predicar que estas cosas son muy importantes y que sobre todo el estar correctamente alineado con la ley, eso es lo que a Dios más le importa, y no importa lo que pase después, sino que cumplir estas cosas nos aseguran una vida larga y feliz. El sexto mandamiento. El sexto mandamiento, Dios nos prohíbe el asesinato. Es decir, quitarle la vida a otra persona o quitarse también su propia vida. La vida, gente, no es nuestra. No es nuestra la vida. La vida nuestra es prestada. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, la compró, pero la compró no con algo, ¿no?, efímero, que se va y viene. No, Él la pagó con cada gota de su sangre derramada en el madero. De esa manera, Dios compró nuestra vida. Por ende, nuestra vida no es nuestra. No podemos quitarnos la vida, no podemos arrebatar la vida a otra gente, tampoco hacer que la vida de otras personas sean no sé, un infierno día a día. El Salvador dijo sobre aquellas cosas, ¿no es cierto? Dijo que aquel que seduzca a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿no es cierto? Y si lo hubiese, no sé, si es para el mal, que se ate una rueda de molino al cuello y que se arroje al mar. Imagínense lo que es, ¿no es cierto?, también amar a la otra persona y no hacer de su vida un infierno. También, ¿no es cierto?, es posible
eh, a ver, cuando por ahí, Dios no quiera, ¿no? Pero bueno, tengamos que quitarle la vida a otro por una batalla, una guerra. Siempre uno tiene que estar preparado para defender su nación, Dios, la patria y la familia. Pero ¿qué pasa con estas cuestiones? Eh, Eso es algo que Dios va a juzgar. Nadie está, nadie está, ¿no es cierto?, exento de estas cosas. Y aparte otra cuestión de que eso Dios va a juzgar. Si uno lo hizo por querer o por imposición. El militar tiene desgraciadamente, ¿no es cierto?, esa imposición de que, bueno, es el enemigo o él, así que ese juzgar le corresponde a Dios nada más. El séptimo y octavo mandamiento. El séptimo mandamiento, ¿no es cierto?, prohíbe el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es la infidelidad, la deslealtad hacia el cónyuge, hacia el cónyuge y todo amor ilegal que sea fuera de la unión matrimonial. Eh, Dios también prohíbe, ¿no es cierto?, a un marido y a su esposa a romper los lazos de fidelidad y amor mutuo. Del soltero, ¿no es cierto?, Dios también requiere pensamientos y deseos puros, que sean, ¿no es cierto?, casto en palabra y obra, en pensamiento y deseo. Yo no soy quien para juzgar a nadie, esas cuestiones, ¿no es cierto? Cada uno deberá rendir cuentas ante Dios, pero es muy importante confesar esas cosas, porque son cosas, ¿no es cierto?, que para Dios son muy importantes. Y también, ¿no es cierto?, en esa cuestión del séptimo mandamiento, fíjense lo que enseña la iglesia, ¿no? Los sentimientos impuros del corazón, eso surgen a través de la obscenidad. El cristiano no puede estar inmerso en la obscenidad, escuchando canciones con letras que son una porquería, con danzas que son inmodestas, inmorales, desvergonzosas, o sea, escuchando, qué sé yo, reggaetón, cumbia, hay cumbias, reggaetón, no sé, bueno, a mí no me gusta particularmente esas cosas, juegos inmorales, fotos, ¿no es cierto?, sugestivas. En los libros también, ¿no es cierto? El cristiano no puede consumir cualquier libro, gente. No puede mirar cualquier película. Porque, ¿qué pasa? El séptimo mandamiento nos advierte de estas cosas, que nosotros al mirar ciertas cosas o leer ciertas cosas, crean o no ustedes, y después si quieren por ahí en estas cuestiones pregunten al sacerdote, uno puede por error abrir puertas que después no puede cerrar con la música, con películas, con libros. La ebriedad también conduce, ¿no es cierto?, a todo lo que es adulterar de mente y de cuerpo, actos, ¿no es cierto?, imaginaciones lujuriosas, todas esas cuestiones. Pero fíjense, esto es muy importante, quiero recalcarle, no abrir puertas, gente, que no podamos cerrar, no darle al demonio una llave, no darle al demonio un poder después, el cual nosotros no se lo podamos quitar. Entonces debemos ser muy, muy cautelosos con estas cuestiones de las películas, los libros, los dibujos. Yo justamente preparé esto para que también, ¿no es cierto?, ustedes lean estas cuestiones y no permitan que la debilidad en sus cuerpos, ¿no es cierto?, atraigan enfermedades espirituales que después es muy difícil, si uno no está en ayuno y en oración, es cuando el demonio viene hacia nosotros y es muy difícil después darle una salida a esa cuestión. Después el octavo mandamiento dice, no robarás. ¿Qué quiere decir esto? Hurtar la propiedad de otro, tomar la propiedad ajena por la fuerza, el sacrilegio, maltratar objetos que pertenecen a la iglesia, la extorsión, el soborno, ser un parásito, no trabajar.
aceptar una remuneración o pago por servicio, ¿no es cierto?, mal prestados, fallar, ¿no es cierto?, a la empresa que uno trabaja, ser mantenido de los padres, esas cosas es algo que uno también peca contra el octavo mandamiento, el fraude, la usura, mentir, todas esas cuestiones entran dentro de el no robarás. El noveno mandamiento. El noveno mandamiento del Señor nos prohíbe hablar, ¿no es cierto?, sobre falsedades sobre otra persona, mentir sobre otra persona también. Por ejemplo, levantar falso testimonio, murmurar, calumniar, difamar. Esos son actos realmente diabólicos, porque sin darnos cuenta podemos ensuciar a una persona que es buena con nosotros, que es buena con los demás, y podemos ensuciar, y siempre hay gente débil de mente, las llamo yo, débil de mente, que compran estas cosas, que le hacen caso a los comentarios sin conocer primeramente a la persona, ¿no? Entonces, evitemos todas estas cuestiones de la murmuración, la calumnia, la difamación, porque esos actos son los que entristecen a nuestro Señor, ¿no es cierto? Y no juzguéis para que no seáis juzgados, dice el Salvador. Y en esto también, ¿no es cierto?, damos cuenta de que en el día del juicio, por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado, dice Mateo 12, 36, 37. Entonces, tengamos cuidado de las cosas que decimos de los demás porque podemos lastimar y mucho, mucho. A mí también muchas veces y también me doy por... A veces también he dicho cosas de otras personas, pero de frente fui y le pedí perdón si herí o si también causé, ¿no es cierto?, algún tipo de tristeza. Debemos hacer esto, pedir perdón. No vamos a ser ni más ni menos cristianos por pedir perdón y pedir, ¿no es cierto?, que la otra persona nos perdone de nuestra equivocación. Eso es algo que debemos hacer como cristianos. Si yo te ofendí, mi hermano, yo te pido perdón. Y no nos vamos a humillar, no vamos a ser menos personas por pedir perdón. Y bueno, padre, madre, perdónenme, hermanos, perdónenme. No sabía lo que decía, no sabía lo que hacía. Arrepentirse. Eso es muy bueno y confesarse. Eso es lo mejor todavía. El décimo mandamiento. ¿Qué dice el décimo mandamiento? No codicies lo que tiene tu prójimo, ni su mujer, ni su casa, ni sus campos, ni su siervo, nada. Mediante este mandamiento, nuestro Señor no solamente nos prohíbe hacer el mal a aquellos que nos rodean, sino que también nos impide pecar contra esas personas. La envidia es algo muy feo, es muy feo y la persona, ¿no es cierto? Yo no sé, yo no tengo por ahí, no creo envidiar a nadie porque yo creo que todo lo que se consigue con esfuerzo se disfruta. Muchas veces las personas, ¿no es cierto?, ven solamente lo que nosotros disfrutamos, pero no ven el esfuerzo que a nosotros nos costó conseguir eso. ¿A quién no le cuesta llegar con unos pesitos al mes y por ahí tener algo mejor? Y hay personas que increíblemente envidian eso, envidian lo poco que uno tiene. Pero ¿qué pasa? Eh, yo la verdad que no entiendo a esa gente porque son, ¿no es cierto?, como el mismo Dios los describe en la parábola de Salomón, ¿no? Dice, ellos tienen pensamientos malvados, son abominables frente a Dios. Es algo abominable aquella persona que envidia lo poco que uno tiene, porque lo consiguió con esfuerzo. Y, ¿no es cierto? El objetivo principal de un verdadero cristiano es limpiar su alma de toda esta impureza como, como nos exhorta el apóstol, ¿no? Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, realizando acciones santas en temor de Dios, nos dice en 2 Corintios 7:1. Bueno, eh, como ya le había dicho, le hablé de las bienaventuranzas y de la ley. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, a la primer bienaventuranza después de los mandamientos. La primera bienaventuranza nos dice,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir los bienaventurados? Es decir, felices que en gran medida y agradables a Dios, los pobres en espíritu, es decir, los humildes. Es lo que estaba hablando yo hace un rato. Que no vamos a hacer ni más ni menos por ser humildes. Y Dios ve esto y dice que a esa gente de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual, eh, dice en Eclesiástico, ¿no? 10:15, dice, se llama la humildad. Es una virtud cristiana fundamental, dice, que es todo lo contrario al orgullo. Que por el mismo orgullo, los antepasados a nosotros pecaron. Y debido a ese orgullo, ¿no es cierto? Primero entre los ángeles, también se volvió el diablo y provocó una rebelión en los cielos. Y hubo una guerra, una pelea entre ellos que marcó todo por el tema del orgullo. El principio del pecado es el orgullo. Si uno no sabe algo, pidan que alguien le enseñe. Si uno, ¿cuántas veces, no? Pobre padre Esteban, tampoco nos lo abrumo con preguntas, pero es un amigo, es un maestro, es alguien que me enseña, ¿no? Algo yo no sé, porque no lo sé todo, el seminario tampoco, ¿no? Te hace un erudito. Hay cosas que él me da correcciones, me apuntala, me dice, mira, esto así, esto no. Yo a veces también le pregunto, padre, tal cosa, ¿qué se debe hacer? Él dentro de su humildad y su amor de amigo y de maestro me guía. Entonces hay que tener humildad. Después dice, el sacrificio para Dios es un espíritu contrito, un corazón humillado. Y él eso no desprecia, por eso dice, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice. ¿Qué quiere decir bienaventurados los que lloran? Son los que sufren por sus pecados. Y ahí también, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno de nosotros, a nadie le gusta ofender a Dios. Por eso yo decía que esto se complementa con la ley, porque a nadie le gusta ofender a Dios. Yo, por ejemplo, estos días me había mandado una pequeña macana, me sentí re culpable y qué sé yo, siempre en mis oraciones le pido perdón a Dios por todo, pero siempre le pido a Dios puntualmente perdón por esas cosas. Y bueno, dice, bienaventurados los que lloran por sus propios pecados. Llorar por el pecado de uno, ¿no es cierto? Eso no tiene nada de malo. Es también, ¿no es cierto? En primer lugar es cuando el corazón está así atribulado por los pecados, qué sé yo. Pues eso dice en 2 Corintios también, dice, pues la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ahí es donde uno se arrepiente para la salvación. Mirá qué tremendas palabras, ¿no? Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Uno no puede estar mal por cosas que pasan en el mundo. Eso ya, mediante la decisión de la gente, pasan esas cosas. Uno no puede meterse. Pero sí puede estar mal por los pecados que uno comete. Es así. Y después dice, el pesar mundano, damos una reflexión acá, ¿no? Que el pesar mundano sin la esperanza en Dios no es vacío. Es así. Más el pesar de uno, eso, eso tiene un poder, un interés propio. Entonces eso es agradable, ¿no es cierto? A los ojos de Dios. Y fíjense una cosa, ¿no? Que también el no sentir estas cuestiones lleva a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque acá entra el orgullo, una vez más. Y ahí es eso que acompañó, ¿no es cierto?, a Judas Iscariote, quien entregó a nuestro Señor Jesucristo, pero él no tuvo orgullo en su corazón y no se arrepintió como lo hizo Pedro. Pedro lloró amargamente porque había negado a Cristo amargamente, se ve en la película, ¿no? Y yo creo que así habrá sido. Lloró amargamente en el piso, se postró su cara al piso y lloró amargamente, y mediante ese arrepentimiento él pudo obtener el perdón. Si no, iba a ser como Judas. Todos sabemos dónde está Judas, ¿no?
Así que bueno, es muy importante eso de llorar y reflexionar sobre nuestros pecados. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dicen, ¿qué es esto? Las personas mansas, nos dice la tercera bienaventuranza, no se irritan, no se enojan con otra gente. La mansedumbre cristiana, ¿no es cierto?, expresa principalmente la paciencia, la tolerancia, los insultos, infligida sobre otros. Muchas veces, capaz, seguramente habrán dicho, qué vos posteás cosas de la iglesia, o qué vos te vayas con esos locos, y si vos antes era esto, lo otro, qué sé yo. Algunas veces le habrán dicho a ustedes estas cuestiones. Pero, ¿qué pasa? Uno decide, ¿no es cierto?, en qué cambiar y en qué y cómo seguir. Entonces, ¿qué le dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los romanos? Le dice, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis personalmente, porque escrito está, a mí me corresponde la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Entonces dejen que los otros los calumnien, que los insulten, que le digan, si al Señor Jesucristo lo insultaron, imagínense qué van a hacer con usted. Otra cosa que también debemos orar siempre y pedirle fuerza a Dios es que nosotros tengamos algún día, ¿no es cierto?, la certeza de estar llenos del Espíritu Santo y pidamos al Espíritu Santo que nos llene para algún día también ofrecer la vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Él ofreció la vida por nosotros, ¿no?, que no se compara a nuestro ofrecimiento, pero muchas veces los que ofrecieron la vida por Él, los mártires, eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso, en el nimbo, que es la aureola que rodea la cabeza de los santos, eso es señal de que el Espíritu Santo estaba con ellos. No eran solo ellos, no era su carne, era el Espíritu Santo que estaba en ellos, y ellos pidieron estar llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio toda esa fuerza. ¿Para qué? Para que ellos sean, ¿no es cierto?, nuestro camino a seguir, nuestro norte. Entonces, con ellos vamos a ser herederos de la patria celestial y de la tierra nueva. La cuarta bienaventuranza dice, los hambrientos y sedientos de la verdad, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que, ¿no es cierto?, pese a su pecaminosidad, pese a su imperfección, pese no sé, a, pese a que son personas, ¿no es cierto?, que se equivocan en todo, pese a que son personas lo más miserable que hay, necesitan el saber de Cristo, necesitan, ¿no es cierto?, necesitan saber más de Él, llenarse de Él. Entonces eso es los hambrientos y sedientos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces todo aquel que lo busca con esa necesidad, con esa, ¿no es cierto?, con ese hambre de aprender, con esa sed de que los ríos de agua viva, ¿no es cierto?, corran en su interior mediante el bautismo, esas personas serán saciados, dice, busquen y encontrarán, llamen y se os abrirá, dice. Entonces, ¿qué dice el salmista rey David? Dice, yo me saciaré cuando tu gloria sea manifiesta en mí. Eso dice el Salmo 16:16. Entonces nosotros tenemos que, ¿quiere decir esto? Tenemos que buscar de Cristo. Nunca dejemos de buscar a Cristo, nunca. Nunca dejemos de ir a la liturgia porque ahí está Cristo. Ahí está, le digan lo que le digan, en la liturgia está Cristo. Nunca dejemos de ir a la iglesia porque ahí está Cristo. Nunca dejemos de leer la palabra con la guía de la iglesia, leer los libros porque ahí está Cristo. Siempre tenemos que tener ese hambre de saber de nuestro Señor y esa sed, ¿no es cierto?, que solamente Él nos sacia por la Eucaristía. Nada más, ahí está todo, no hay otra cosa. La quinta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. ¿Qué son los misericordiosos?
son aquellos, ¿no es cierto?, que tienen compasión por otros, que sienten lástima en su corazón, pero no esa lástima por obligación, sino una lástima sincera. Tienen, ¿no es cierto?, por ahí ver el infortunio o la infelicidad de los demás y ayudarlos con buenas obras de corazón. Tampoco las obras fingidas, eso no sirve. Si uno va a hacer una cosa fingida por quedar bien con el otro, ni lo haga. Ni lo haga porque eso es, no sé, algo horrible. Hacer una cosa por fingido, así, por quedar bien con el otro, ya lo hice, ya no me importa. No, las obras de misericordia, ¿no es cierto?, tienen que hacerse de corazón. Como por ejemplo, alimentar al hambriento, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo, visitar a los presos, visitar a los enfermos, visitar a los extraños, a veces dar, ¿no es cierto?, depende a quién, asilo en la casa para un descanso, los trabajos de misericordia espiritual, ¿no es cierto? Eh, Eso es lo que nombré anterior, son misericordia material. Espiritual es convertir al pecador al camino correcto, dar un buen consejo al hermano, abstenerse, ¿no es cierto?, de devolver el mal por mal, perdonar las ofensas, orar a Dios por todo. Y después dice, en San Mateo dice, al misericordioso Dios le promete a cambio que ellos mismos recibirán la misericordia en el juicio futuro. ¿Qué más, no es cierto, de estas cuestiones, no? Y serán liberados del castigo por sus pecados. Eso lo dice San Mateo, ya que ellos mostraron compasión, misericordia por otros. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las personas de buen corazón no solo, ¿no es cierto?, no son las que pecan abiertamente, sino que tampoco, ¿no es cierto?, ocultan sus pensamientos, van y confiesan estas cuestiones. Es muy importante en esta bienaventuranza el perdón de los pecados. Es muy importante. ¿No es cierto? Generalmente están libres de pasiones causadas por el egocentrismo. Esas son pasiones pecaminosas, ¿no? Es decir, el orgullo, ¿no es cierto? Las personas que tienen un corazón puro piensan incesantemente en Dios y confesando estas cosas pueden adquirir este tipo de corazón. Y es necesario también observar los ayunos por la iglesia muchas veces, aunque cueste, pero son cosas que la iglesia lo puso para nuestra medicina espiritual, ¿no es cierto? La glotonería, ver cosas, qué sé yo, depravadas, todas esas cosas, la lectura de libros indecentes, impropios, como hablábamos anteriormente, ¿no? En eso también, ¿no es cierto?, radica la pureza del corazón y que nosotros no nos pongamos en nuestro corazón cualquier cosa que no sea de Dios. Esto quiere decirnos y que a Dios siempre lo tengamos por primero. Eh, a ver, después viene la séptima bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que tratan de vivir en paz, en armonía. Cuando hay una enemistad entre una y otra persona, intenta siempre reconciliarlos para que estén en amor, en amor, ¿no es cierto?, mutuo y orar por ellos ante Dios, por su reconciliación. Dice, como decía, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en los Romanos 12:18, dice, mis paz os dejo, mis paz os doy. Dice, eso lo dice también, ¿no es cierto? Perdón, eso lo dice San Juan 14:27. Y después dice, si es posible y en cuanto, dice el apóstol Pablo, dependa de vosotros estar en paz siempre con los hombres, dice. Eso lo dice en Romanos 12:18. ¿Y qué dice también el ser pacificador? Dice que ellos serán llamados hijos de Dios porque son los más cercanos a Dios, los herederos de Dios, los coherederos de Cristo. Los pacificadores, porque eso conlleva un esfuerzo espiritual. No toda la persona es pacificadora, no todo tiene ese don de pacificar, ¿no es cierto? De decir, bueno, pongamos paños fríos, estemos tranquilos para que otro hermano se sienta bien con el otro.
a veces cuando uno habla una equivocación, hermanito, mirá, no digas eso porque puede ofender a los demás. Esas personas son siempre muy buenas tenerlas con uno mismo, ¿no? Y el apóstol San Pablo dice, y si los hijos de Dios también son herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice, puesto que padecemos con Él, y así también con Él seremos glorificados, puesto que pienso que los sufrimientos del tiempo presente no merecen compararse con la gloria venidera, y que en nosotros es revelada. Eso nos dice el apóstol Pablo. Qué tremenda palabra, ¿no? Sobre la gente que tiene en su interior la gracia de pacificar a otros hermanos. Después, la octava bienaventuranza, que eso es lo que yo le decía a Dios, pedir siempre que el Espíritu Santo nos llene con todo su poder y con toda su inmensa gloria y que siempre esté con nosotros, porque bienaventurados seamos cuando seamos perseguidos por la causa de la verdad, por Cristo. Vamos a ser perseguidos por Cristo. No sé si ahora, mañana, o hay gente que sí ya está siendo perseguida en este siglo por Cristo. Aquí, gracias a Dios, no se ve esa cuestión porque Él nos guarda, ¿no es cierto? Y Argentina todavía eh, no, no tiene esa cuestión, ¿no es cierto?, de perseguir. Pero, pero bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, siempre tener esa cuestión en nuestro interior para soportar también la persecución, ¿no es cierto?, pacientemente y por causa de la verdad que es Cristo, la constancia, la firmeza, la virtud, la paciencia, la fe, la esperanza, la ayuda y la protección de Dios, todas esas cosas son bienaventuranzas y cualidades dadas por Dios. La novena bienaventuranza, y ya no los quiero, no quiero extender mucho más esta charla, ¿no? Ya vamos a ir cortando. La novena bienaventuranza dice, bienaventurados sois cuando os injurian y persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa mintiendo. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, dice. Es el último y noveno mandamiento de nuestro Señor que llama bienaventurado, o sea, que tenemos que, por más de que la situación no sea así, pero debemos estar felices, porque, porque la Iglesia Ortodoxa, ¿no es cierto?, enseña que, tenemos que ser pacientes y soportar las desgracias, la persecución, la difamación, las burlas. Si de Cristo se burlaron, ¿qué entonces podemos esperar nosotros? Que vamos a ser seguidores, somos y vamos a ser seguidores de Él, los mártires. Hay muchos mártires, ¿no es cierto?, que soportaron cosas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, fíjense ustedes, y ellos lo soportaron. San Esteban, por ejemplo, lo soportó con una sonrisa en el rostro y ya veía la patria celestial, que él se acercaba a la patria celestial cuando daba su vida, ¿no es cierto?, por el Evangelio, por, por, por la verdad que es Cristo, ¿no? Así que bueno, mis queridos hermanos, eh, no los quiero aburrir y no quiero extender tampoco esta charla, ¿no? Seguramente no sé si tienen alguna pregunta que podamos subsanarla en este momento, pero bueno, ya de mi parte ya doy por concluido y después le voy a pasar ese PDF para que cada uno de ustedes pueda ahondar más. Yo acá di muy así di, una, di un pantallazo, ¿no?, de todo lo que preparé, así que para que puedan ahondar más en todo lo que está plasmado ahí. Así que bueno, mi querido, muchísimas gracias por todo. Le agradezco por escuchar y espero no haberlos aburrido, ¿no? Sí, Agustín, decime. O Hola, padre, ¿qué que si tal? ¿Se quiere escucha? agregar algo, no sé. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Agustín. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, gracias por quedarse. No, es la primera clase que tengo acá. Eh, Ah, bienvenido, Agustín. Gracias, gracias.
bueno, yo vengo de la Iglesia Ortodoxa rusa que está por acá por Saavedra, creo que es, o Koblan. Em, y siempre me interesó muchísimo la ortodoxia. Yo vengo de una iglesia de índole protestante, es presbiteriana, pero bueno, en su momento fue bastante protestante. Sí, Pero siempre tuve la duda siguiente que es que no me terminaba de cerrar. Como que sí, algunas cosas que parecen bastante obvias, los protestantes parecen ignorarlas. Y justo me llegó la duda que explicaste, Héctor, en un momento, sobre cómo, evidentemente y ciertamente, en el Antiguo Testamento Dios había pedido a... ay, no me las acuerdo quién imágenes de era. tu duda, ¿no? Claro, cómo es que Sí, sí. es tan poco entendible y, o sea, ¿por qué les cuesta tanto entender esa parte? Es una pregunta que capaz no es objetiva. Quería decir tu opinión. No, está bien. Yo te explico con todo el amor cristiano, ¿no? Hay algo, ¿no es cierto?, que el protestantismo está muy equivocado y que justamente es bueno que preguntes así también. Igual vos preguntá todo lo que quiera, que las veces que sea necesario, yo o cualquiera de los chicos o el padre mismo te va a responder. Preguntá lo que vos quieras. Pero acá lo importante, Agustín, es que vos abras tu corazón, tu mente y tu espíritu y puedas, ¿no es cierto?, salir de esa herejía iconoclasta que tienen, eh, que tienen los protestantes en su ser y encima, ¿no? Porque, ¿qué hace? El enemigo no quiere justamente que nosotros, que los seres humanos entiendan nada de la fe. ¿Para qué? Para que no se salven. Entonces vamos a partir de esa cuestión. La Iglesia Católica, ¿no es cierto?, apostólica ortodoxa, eh, nosotros no somos idólatras en el sentido de que una cosa es un ídolo y otra cosa es una imagen. Como vos verás y podés fijarte el Éxodo, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, que el mismo Dios, ¿no es cierto?, manda cuando justamente los israelitas eran picados por serpientes en el desierto, ¿no?, por plaga. Él le dice a Moisés que fundan todo el oro que tengan encima y que se hagan una serpiente y que ponerla sobre un asta y que se postren delante de ella y cuando se postren que miren a la serpiente y que quedarán sanados. Entonces, ¿qué Dios le exhortó a Moisés que haga? Una imagen. Si vamos al literal, a lo que es, Dios le dijo hacer una imagen, resumido. ¿Y qué pasó con esa cuestión? Al mirarla automáticamente todo quedaba sanado. La cuestión está en que, a ver, el problema acá es cuando uno cree que esa serpiente es Dios. Ahí es cuando uno entra en idolatría. Porque si uno cree, ¿no es cierto?, que eso es Dios, ahí sí estamos mal. Es como yo dije, yo acá atrás mío tengo íconos. Si yo creo que esa tabla es Dios,